como todos saben, pues los jesuitas, la comunidad jesuita es muy tranquila. Porque me preocupa que siempre que pone uno esto se le asigna como un carácter religioso. Entonces, no, no. O sea, de hecho son tan tranquilos que me aguantan a mí. O sea, completamente ateo, antirreligioso y demás. Pero pues ahí estamos. O sea, ellos mientras uno les trabaje, todo bien. Ok. Ah, ¿cómo está? Entonces, la presentación quiero dividirla en dos partes fundamentales. Una, contarles muy rápidamente qué estoy haciendo acá. En una estancia de investigación en el doctorado, el proyecto, de qué se trata y demás. Y después sí, la charla de cristales coloidales y OLEDs que preparé para hoy. Entonces, bueno, en Colombia está el Ministerio de Ciencia, así como lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum ahora aquí en México, que es la que gestiona proyectos de investigación científica del país. Pero el modelo que se usa ya en Colombia es que los proyectos de investigación científica están financiados por una agencia del Estado que se llama el Sistema General de Regalías. Entonces, esto es que las regalías, se llama ya, es las empresas extractoras de los recursos del país tienen que pagar una serie de impuestos. Inicialmente eso se lo pagaban directamente a los municipios donde extraían petróleo, oro, todas estas cosas. Se los pagaba directamente al Estado, pues. Pero pues se dieron cuenta que eso no estaba funcionando. O sea, como la clásica, ¿no? Los pueblos más ricos, paradójicamente, son los más miserables. Porque toda esa cantidad de recursos que les llega no se ve reflejado en la realidad. Entonces, lo que hizo el Estado fue centralizar esos recursos. Ahora toda esa plata de los impuestos llega directamente al Estado central y es el Estado central el que direcciona esos recursos. Entonces, cuando crearon el Ministerio de Ciencia, entonces decidieron que los proyectos de investigación científica serían financiados por el Sistema General de Regalías. Es toda plata que pagan las empresas extractoras, entonces parte se va en financiar proyectos de investigación. Entonces el Ministerio de Ciencia junto con el Sistema General de Regalías sacó esta convocatoria. Funciona mucho en el sentido de que allá financian proyectos de investigación previa consulta de lo que llaman el Comité de Sabios. Pues juntan a las personas destacadas del país, científicos, intelectuales, y ellos hacen recomendaciones de en qué temas deben invertir esos recursos. Entonces, la comisión de sabios hizo las recomendaciones de que se deberían financiar proyectos en la cuarta revolución cuántica, en temas que involucren mecánica cuántica. Entonces salió esta convocatoria que se llamaba así, como siempre con estos nombres así medio largos. La Misión Internacional de Sabios 2019 para el foco Ciencias Básicas y el Espacio, donde recomiendan financiar proyectos que estén relacionados con estos temas. Algoritmos cuánticos, computación cuántica, metrología cuántica, circuitos cuánticos y redes cuánticas. Entonces, nos juntamos, es un
equipo grande de varias instituciones por todo el país, que entonces planteamos un proyecto específicamente en metrología cuántica. Pues como siempre estos proyectos pues tienen varios objetivos, varias intenciones. Por ejemplo, desarrollar la investigación científica y desarrollo tecnológico, reflejado en nuevos productos y procesos, conformación de redes de investigación, difusión de la ciencia, la tecnología en la sociedad, cooperación científica y tecnológica a nivel internacional. Digamos, es como lo que pretende este tipo de proyectos, fortalecer la ciencia en estas áreas. Entonces, como les decía, planteamos este proyecto que se llama así también: ampliación del uso de la mecánica cuántica desde el punto de vista experimental y su relación con la teoría, generando desarrollos en tecnologías cuánticas útiles para metrología y computación cuántica. Donde, pues el proyecto tiene varios ejes, digamos. Hay un eje que es muy importante, que es desarrollar las tecnologías en óptica no lineal, óptica cuántica, entanglamiento de fotones, todo este tipo de cosas. Y el otro eje importante del proyecto, entonces, es desarrollos a nivel de investigación para la determinación de patrones de medición y la utilización de capacidades existentes en el país para desarrollos de patrones metrológicos en el campo de efecto Hall cuántico, con el uso de heteroestructuras semiconductoras y grafeno como materiales de referencia. Entonces, esa es la parte que estamos trabajando nosotros. Particularmente, pues yo estoy manejando toda esta parte de efecto Hall cuántico, o sea, en la fabricación de heteroestructuras semiconductoras para aplicaciones en efecto Hall cuántico, para aplicaciones en metrología cuántica. Es decir, todo este desarrollo se hace con el objetivo de poder implementar el patrón de referencia nacional de resistencia eléctrica en el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Entonces ese es, digamos, el objetivo final. Entonces, que el Instituto Nacional de Metrología de Colombia tenga toda la infraestructura y, por supuesto, tenga las muestras para poder implementar el patrón de resistencia eléctrica. Entonces, como les decía, el patrón metrológico de resistencia eléctrica planteado según el Sistema Internacional de Unidades, planteado actualmente en función del efecto Hall cuántico. No sé si conocen bien el tema del nuevo Sistema Internacional de Unidades, en donde se plantean ahora los patrones metrológicos en función de constantes universales. Entonces ya el patrón del metro no es un artefacto que hay allá en París, y entonces ese es el patrón primario. Y entonces los países toman el patrón secundario de ese patrón que está en París. Y después están los patrones terciarios y demás, sino ahora se plantean como en función de cantidades abstractas, en particular en función de las constantes universales. Entonces, cuando estábamos en la universidad, uno jugaba con eso, ¿no? Que si uno se pone a jugar con las constantes universales, se encuentra que hay una relación entre ellas. Que si multiplicas la constante de Planck por la carga eléctrica, no sé, alguna cosa por decir, eso te da igual a la constante de Boltzmann. Y eso a nivel de la universidad pues era un juego, ¿no? Entonces allá jugaban a que
A ver, multiplica dos constantes universales y que te dé otra. El nuevo sistema internacional de unidades está basado en eso, en esa relación que hay abstracta entre las constantes universales. Entonces ahora los patrones metrológicos son un concepto, es algo abstracto, no es un artefacto que está en París y que hay que reproducir, sino está en función de un producto de esas unidades. Entonces, en particular, la resistencia eléctrica está en función de la cuantización de la resistencia que se observa en este fenómeno que se llama el efecto Hall cuántico. Y como está planteado el proyecto, entonces está hacerlo utilizando como muestra patrón el grafeno. Y como lo es el clásico, o sea, el clásico que históricamente se ha definido así, en términos de heteroestructuras de aceluro de galio, aluminio, galio, arsénico. Y en particular, pues aquí estamos concentrados en esta parte. Y por supuesto, desarrollar los objetivos del proyecto, que es fortalecer la cooperación científica internacional. Y para esto, pues se está firmando un convenio de cooperación científica entre el CINVESTAB, la Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, para proyectos de colaboración, de desarrollo científico a nivel internacional. Esto es el evento de lanzamiento que se hizo en el Instituto Nacional de Metrología del proyecto. Fíjense, ahí está la Universidad de los Andes, que es otra universidad de Bogotá, empresa privada, empresas que se dedican a la metrología, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, el Sistema General de Regalías, la Universidad Quindío, Maloca, que es un museo interactivo de ciencia en Bogotá. Entonces ahí se hacen todas las actividades de difusión. De hecho, dentro de 15 días, recién regresando a Bogotá, ya hay planeado hacer un taller de divulgación científica en metrología. Porque pues es claro que la metrología siempre ha estado ahí como medio olvidada. Es un área de la ciencia muy importante, pero que siempre ha estado así como los científicos consideran a la metrología muy ingenieril, llaman. Y los ingenieros lo consideran como que es muy difícil y ellos no le entran ahí. Entonces están como en medio de todo, y es claro que la sociedad debe tener muy en cuenta eso, sobre todo en términos de metrología industrial, de metrología científica, y conocer aún más de metrología legal, que es lo que generalmente, si la gente sabe algo de metrología, es respecto a metrología legal. Pero es importante también desarrollar las otras áreas. Entonces, como les decía, efecto Hall cuántico, entonces, esto es el resultado del efecto Hall cuántico. O sea, cuando hagamos esto, ya la hicimos. Entonces, esto se genera a partir de gas de electrones bidimensional. Entonces, punto fundamental es que uno tiene un gas de electrones bidimensional y le aplica campos magnéticos intensos. Entonces, toda la teoría de cuántica de los gases de electrones bidimensionales para obtener esta señal. Estos plató aquí indican la cuantización de la resistencia eléctrica. Esto fue un fenómeno que describió von Klitzing en 1980. Él se ganó el premio Nobel por eso. Entonces aquí vemos la cuantización de la resistencia eléctrica en un gas bidimensional. En últimas, como voy a mostrar ahí, eso es simplemente un gas de electrones en un pozo cuántico triangular en este caso.
Entonces, cuando uno resuelve el problema de un electrón dentro de un pozo cuántico con la acción de campos magnéticos. Básicamente el problema teórico. Estos niveles se llaman los niveles de Landau, que describen los niveles cuánticos de la partícula en el pozo cuántico, básicamente. Y este de acá es lo que se llama la magnetoresistencia. Se llama magnetoresistencia o oscilaciones de Haas. Entonces, estas son es la resistencia en una dirección, en otra dirección, ahorita voy a hablar más de eso, y de esta manera entonces se define la resistencia Hall en función de un número cuántico, que es los niveles de Landau, y fíjense, la resistencia en función de constantes fundamentales. Entonces la resistencia eléctrica está cuantizada como inversamente proporcional al número cuántico y directamente proporcional a H sobre la carga al cuadrado. En este sentido es que digo que las constantes, los patrones metrológicos están en función de constantes fundamentales. Y esta es más o menos una muestra de un gas bidimensional construido con heteroestructuras semiconductoras. Este es el patrón en el PTB. Este es el patrón de la resistencia eléctrica. Justamente porque aquí en el CIMVESTAB ya tienen experiencia en hacer eso. El doctor Máximo dirigió este trabajo de grado en particular que se llamaba Estudio de Efecto Hall Cuántico en heteroestructuras semiconductoras desarrolladas en México para reproducir la unidad de resistencia eléctrica. O sea, justamente lo que queremos hacer nosotros. Entonces, por supuesto, surge el interés entonces de desarrollar esas alianzas científicas, colaboración científica con el CIMVESTAB para desarrollar estas muestras. Esta es la versión del CIMVESTAB del gas bidimensional para efecto cuántico. Y estas son las mediciones que reportan en esta tesis del efecto cuántico. Aquí se ven los niveles de Landau, se ven las oscilaciones de Haas. Y estas muestras se hacen con esta configuración. Esto es una configuración que se llama la barra Hall. Por supuesto, el efecto Hall cuántico se basa mucho en el efecto Hall clásico. Solo que para efecto Hall cuántico sí es necesario hacer esta implementación, esta estructura topológica de la muestra, donde se pasa la corriente longitudinal y se mide el voltaje Hall o voltaje transversal. Y se mide también este voltaje longitudinal. Entonces, este voltaje longitudinal es el que produce la magnetoresistencia, las oscilaciones de la resistencia, y el voltaje Hall es el que produce los niveles de Landau. Entonces hay que hacer, hacer esta configuración. Es necesario. Y pues aquí se ve entonces los electrodos, los contactos eléctricos que se hacen para hacer este tipo de mediciones. Bueno, y específicamente entonces el gas bidimensional de electrones
se forma aquí dentro de esta, la interfase entre estas dos capas de material. Esta es la estructura clásica, digamos, de Euclides, donde encontraron la cuantización de la resistencia eléctrica en el efecto Hall cuántico. Entonces uno tiene pues el sustrato arseniuro de galio, tiene un buffer de arseniuro de galio, y aquí ponemos entonces una capa de dopamiento de arseniuro de galio arsénico a cierta concentración química y dopado, ¿no? Una capa de una aleación de aluminio galio arsénico altamente dopada. Y entonces, por la teoría de alineamiento de bandas y demás, entonces se describe aquí que en esta interfase, entonces se va a formar el gas bidimensional de electrones. Y fíjense, aproximadamente, esto es un pozo triangular. Pozo triangular donde va a tener los niveles energéticos y las características específicas de ese pozo. Por ejemplo, el alto del pozo va a estar definido por el band offset entre estas dos capas. O sea, la diferencia entre la banda de conducción, entre los dos niveles. Eso se calcula, ese band offset, aunque se dice así como muy generalizando mucho, que ese band offset debe ser del orden de 300 mV. Pero pues eso es algo que uno tiene que calcular. Y entonces tengo los niveles energéticos del pozo cuántico. Bueno, estaba diciendo, y el ancho del pozo está determinado por la región de agotamiento entre las dos capas, que llaman el deflet, donde hay una transferencia de carga de una capa a otra, y entonces eso produce un campo magnético aquí en la interfaz, un campo eléctrico, perdón, entre la interfase que produce una separación de carga. Y entonces eso produce una región espacial, una distancia espacial, donde hay esa separación de carga. Y produce estos perfiles de potencial, y ahí se forma el pozo. Entonces, bueno, está la doping layer, después la cap layer, y muy importante, los contactos eléctricos. Como uno debe tener acceso eléctrico al gas bidimensional, entonces en principio uno tiene que hacer contactos óhmicos, cuidado, no barreras Schottky, sino contactos óhmicos que lleguen aquí hasta el gas bidimensional. Sí, porque uno lo que necesita es empezar a ponerle campos eléctricos, hacer en el efecto Hall cuántico, hacer pasar una corriente por el gas bidimensional. Entonces uno necesita hacer contactos eléctricos y pues esto es todo un área de trabajo, ¿no? Cómo fabricar esos contactos eléctricos. Bueno, sin mayor justificación y cálculos, obviamente todo esto tiene un proceso de cálculo y mirar qué queremos hacer. Esta es la estructura que estamos proponiendo hacer. Donde lo interesante está, se llama una estructura invertida, el gas bidimensional se forma aquí arriba en la cablera, para no tener tanto problema con los contactos eléctricos y demás. Y el estudio que queremos hacer es mirar la relación entre el spacer layer, que es esta capa que está acá, o la original, fíjense, se formaba entre el buffer y la doping layer, o sea, se formaba aquí abajo. Pero entonces estas modificaciones involucran esta capa que ayuda a aumentar la movilidad. O sea, para efecto Hall cuántico, en estas estructuras, lo que importa es la movilidad de los electrones en el gas bidimensional. Tenemos que desarrollar muestras con una movilidad alta y con una densidad de carga en el gas bidimensional
también muy alta, para que se pueda ver el efecto Hall cuántico. Si no tenemos buena movilidad, no vamos a ver nada. Entonces, la idea en este proyecto entonces es trabajar en mirar cómo afecta el grosor de la espacio Layer, que eso lo que hace es aumentar la movilidad. Para eso la introdujeron en estas estructuras que se llaman de dopamiento modulado, es insertar esta capa aquí, que lo que hace es separar las impurezas ionizadas de los electrones. Si no tienes esta capa, la mayoría de iones de donde provienen las impurezas se van a meter al gas bidimensional y te van a arruinar la movilidad. Entonces, esta capa sirve para separar los iones pesados de los electrones ionizados. O sea, ahí se supone que uno está controlando las impurezas ionizadas. Entonces, el estudio es involucrar la Spacer Layer y en función de las características de los contactos eléctricos. Esa capa es la que va a determinar el ancho del, bueno, sí, el ancho del pozo triangular. No, ¿No? no, básicamente el ancho del pozo está definido más bien por las características específicas, en particular el band offset y el dopamiento o sea, en general, el gas bidimensional se produce entre una capa altamente dopada de la aleación y arsenuro de galio intrínseco. ¿Sí? Ahí es donde se forma el gas bidimensional. Entonces, el ancho, el alto, lo controlas con las características de la aleación de aluminio galio arsénico, en particular la concentración química y el dopamiento de esa capa y del arsenuro de galio. Básicamente esos son los parámetros que uno controla para controlar la formación en términos de del perfil del potencial. Entonces aquí está el band offset y el ancho estará formado por esa Lembreton layer. La transferencia de carga entre una capa y otra, y todo ese tipo de cosas. Básicamente eso. Y obviamente los niveles de Landau dependen principalmente de las características específicas del pozo. Pero esa Spacer Layer no va a modificar. Metes aquí una barrerita aquí. Entonces, digamos, esa te va a servir para que por tuneleo solo lleguen al gas bidimensional los electrones. Los iones se queden del otro lado. Entonces, esa va a ser como, pones aquí en medio una barrera de potencial que los electrones van a llegar aquí por efecto túnel. Pero al principio no afecta mucho el perfil de potencial, solo sería como poner acá un cuadrado, una barrera cuadrada y después la aleación de aluminio galio arsénico. Bueno, ok, entonces después trabajar con los contactos eléctricos, las, digamos, recetas clásicas. Este material ha sido ampliamente estudiado, aluminio galio arsénico, de hecho ya no está dentro de los materiales de moda. Actualmente mucho trabajo va en nitruros, digamos, ya son más actuales. Estos materiales de arsenuro de galio aluminio, digamos, son medio anticuados ya, o sea, casi nadie trabaja con eso, pero tenemos la motivación de que es que son
con estos materiales se hacen los patrones metrológicos. Justamente por lo mismo, que se pueden controlar mucho. Entonces, utilizar, digamos, las recetas clásicas que hay para hacer contactos ómicos en estas estructuras de aluminio. Esos contactos se estudian, se miden por un método que se llama el método de línea de transmisión. Se mide la resistencia al contacto óhmico. Eso tiene que ver con hacer unas mediciones eléctricas dentro de diferentes contactos ubicados a diferentes distancias. Con eso, entonces, uno determina el valor de la resistencia de los contactos óhmicos. Y después sí hacer la muestra Hall, la barra Hall, con las indicaciones que dan las normas ASTM para mediciones de efecto Hall. Eso está incluso ya definido a nivel de normas ASTM. Y entonces se hace la muestra para medir efecto Hall, pero hasta aquí nosotros llegamos, aquí, hasta medir la movilidad. Medir la movilidad y la densidad de portadores de las muestras que hacemos. Eso se hace con efecto Hall. Medir la movilidad y la densidad de portadores. Se mide con la técnica de efecto Hall. Entonces, hacemos las muestras, fabricamos los contactos con la configuración de barra Hall y medimos, en particular, la movilidad, lo que más nos importa, por efecto Hall. Y ya, habiendo caracterizado eléctricamente las muestras, entonces ahora sí se hace el efecto Hall cuántico. Estamos mirando dónde, porque la idea inicial era hacer las mediciones de efecto Hall cuántico en el CENAM, que desde la tesis de maestría, esas mediciones las hicieron en el CENAM. Como son campos magnéticos muy intensos y temperaturas muy bajas. Fíjense, estamos aquí hablando de 12 teslas y estas están hechas a 1.3 Kelvin. Entonces, esto es la complicación del efecto Hall cuántico, que debemos tener acceso a estos campos magnéticos muy intensos y a temperaturas muy bajas. Desde estas mediciones, pero esta la hicieron en el CENAM, allá en Querétaro. Pero ahorita hay complicaciones con este sistema en el CENAM. Entonces, ahorita estamos mirando dónde se pueden hacer las mediciones de efecto Hall cuántico. Si no podemos hacerlas acá, hay que llevarlas a Colombia y hacer efecto Hall cuántico allá. Entonces, básicamente, ese era el tema del proyecto. Entonces, básicamente, es mirar este tipo de muestras. Vamos a variar, o sea, desde el punto de vista de diseño experimento, vamos a variar el grosor de la capa espaciadora, la temperatura de los contactos, el tiempo de los contactos, para medir la movilidad y la densidad de electrones en el gas bidimensional. Y para esto necesitamos, pues, el MBE, necesitamos fotolitografía por I-beam, necesitamos hacer las mediciones por línea de transmisión, necesitamos muflas con atmósfera controlada para hacer los procesos de annealing de los contactos y, por supuesto, necesitamos hacer mediciones de efecto Hall a baja temperatura. Estas mediciones de efecto Hall se hacen a temperatura de nitrógeno líquido. Entonces, hacer efecto Hall, pero a baja temperatura. Y cuando tengamos esto, entonces estamos listos. Necesitamos movilidades de este orden, mínimo 150.000 centímetros cuadrados voltios segundo. Se considera una movilidad donde ya podemos mirar efecto Hall cuántico.
Por supuesto, las muestras actuales de este tipo de dispositivos incluso reportan movilidades del orden de 10 a la 6. Digamos, son como los récords de movilidad de este tipo de muestras. Pero contamos con que tengamos de este orden, ya podemos hacer mediciones de efecto cuántico. Entonces, este es el proyecto, esto es lo que queremos hacer. Ahorita entra una estudiante de doctorado al doctorado de nano, la maestra Diana Rojas, que ella va a hacer su tesis de doctorado haciendo esto, haciendo todo el desarrollo. Digamos, pues ella va a tener más tiempo que yo, ¿no? Yo estuve 3 meses, pero pues es complicado, ¿no? Poner todo esto en línea es bien complicado, ¿no? Que son sistemas muy complejos, donde cualquier pequeña falla te detiene todo el proceso. Entonces, pues la idea es que Diana ya con más tiempo, obviamente con la asesoría del doctor Máximo y mía, pues va a empezar a hacer ese desarrollo. ¿Listo? Entonces, eso era la primera parte. Como contarles rápidamente qué era lo que estamos haciendo acá. Pero para el seminario de hoy, pues quiero hablar más de el trabajo que vengo haciendo respecto a cristales columnares. Entonces, bueno, rápidamente. Un cristal fotónico se define entonces como un material que tiene una constante dieléctrica periódica. Eso es un cristal fotónico. Entonces, cualquier cosa que podamos definirle un índice de refracción o una constante dieléctrica periódica, eso se llama un cristal fotónico. Y lo interesante de los cristales fotónicos es que, como vamos a ver, tienen propiedades ópticas anómalas. Anómalas en el sentido de que son diferentes a las propiedades ópticas de un material convencional, digamos. O sea, un medio homogéneo isotrópico lineal. Vamos a ver ahorita. Estos son ejemplos en la naturaleza hay muchos cristales fotónicos. Esto es un trabajo que hicimos en una tesis de doctorado, estudiando las alas de estas mariposas. Esto se llama la Morphocypris sigreta otto, que son especies endémicas de Colombia, de mariposas. Como saben, Colombia es el país que más especies de mariposas tiene en el mundo. En particular estas, que tienen esta característica, ¿no? Dirían las abuelitas, no sé, por lo menos allá en Colombia, que son tornasoladas. O en términos más científicos se llama opalescencia, ya que el color depende del ángulo en que la ves. Eso es un efecto macroscópico que muestra que es un cristal fotónico. Entonces, los biólogos encuentran que las mariposas se comunican cambiando sus colores. Y los biólogos también entonces definen dos tipos de colores para estas estructuras biológicas. Hay un color que está definido, qué sé yo, por ejemplo la piel, le llaman color químico. Es decir, el color está definido por la absorción de ciertas longitudes de onda por las moléculas que están presentes en el sistema. Entonces, que la melanina absorbe ciertas longitudes de onda y refleja otras, y eso define el color. O sea, por la química de la estructura, por la absorción, básicamente, absorción de moléculas. Pero se define también el color estructural. Color estructural es un color que está dado por la estructura del material, digamos topológico.
Los biólogos lo tratan así, ellos hablan de color estructural o color químico. Y esto, pues, definiría entonces un color estructural. Esta sería la periodicidad del índice de refracción. Esto, pues, es la micrografía SEM de las alas, donde vemos un patrón periódico. Eso es lo que produce el color estructural. O de esta Greta Otto, entonces uno ve una periodicidad. Esa periodicidad en el índice de refracción, lo que define un cristal fotónico y el que le da esas características de color estructural. Lo interesante de este estudio, encontramos que la señal más intensa de ese cambio del color, dependiendo del ángulo, está en ultravioleta. O sea que las mariposas no solo se comunican por el cambio de color en las estructuras, sino que ese cambio de color donde se ve más intenso es en ultravioleta. O sea que las mariposas se comunican es en ultravioleta, no se comunican en visible. Bien interesante ese tema. Entonces, estos son ejemplos naturales, digamos, de cristales fotónicos. Otro ejemplo clásico son los ópalos. Los ópalos son una piedra semipreciosa que presenta esas características también. Va cambiando de color dependiendo del ángulo. Creo que aquí en México hay muchas minas de ópalos naturales, a diferencia de los ópalos artificiales, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, nada, pues a modo de repaso y rápido, porque ya nos estamos demorando mucho. 10 minutos. Bueno, medio homogéneo isotrópico y lineal, que es el clásico que uno ve en la universidad. Entonces uno parte de las ecuaciones de Maxwell con estas condiciones, básicamente para medios dieléctricos. O sea, no hay cargas libres, no hay corrientes libres, vamos a usar la formulación de Minkowski, unidades gaussianas y demás. Las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas. Esto es lo que define la propagación de la luz en un medio material. Donde aquí tenemos pues la constante dieléctrica y la permeabilidad. De ahí sale, entonces, uno parte de las 4 ecuaciones de Maxwell, 4 ecuaciones diferenciales acopladas del primer orden. Las puedes cambiar por 2 ecuaciones desacopladas de segundo orden. Haciendo un poco de álgebra y vectorial, uno cambia las 4 ecuaciones de Maxwell por 2 ecuaciones de Ohm. Y entonces, qué maravilla, ¿qué tienen que ver los campos eléctricos y magnéticos con una ecuación de onda? A mí me preguntó Maxwell, y más cuando calculó este número y le daba la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es una onda y se mueve a la velocidad de la luz? La luz. ¿No? Entonces, desde entonces empezamos a hablar de ondas electromagnéticas. La solución de esto, pues, es una onda plana, y eso nos lleva a la relación de dispersión, que para un medio homogéneo isotrópico y lineal tiene esta manera, donde podemos relacionar el vector de onda, la longitud de onda, con la frecuencia, y en términos, pues, del medio. Bueno, las ondas electromagnéticas, entonces así se ve la relación de dispersión en el caso de polarización perpendicular, y así se ve la relación de dispersión para polarización transversal. Entonces es una relación entre la frecuencia y el vector de onda. Si ahora quitamos esta condición, ahora es un medio anisotrópico. Entonces ahora la constante dieléctrica en particular no va a ser una escalar, sino va a ser una matriz. Entonces ahora la permitividad, el tensor permitividad va a estar escrito de esta manera. Ya los campos ya no se comportan igual que en un medio homogéneo isotrópico lineal.
por ejemplo, ya no todos son mutuamente perpendiculares. Y hay ciertas diferencias y ahora las ecuaciones de Maxwell se van a escribir así. Si uno sigue por ese lado, entonces encontramos los fenómenos de birrefrigerancia, efecto Kerr, que es este tipo de sistemas típicamente son los cristales. O sea, cómo se propaga la luz en un cristal, en un sólido cristal, dependiendo de la simetría del cristal. Lleva a todos estos efectos. Pero ahora nosotros queremos hacer un medio anisotrópico e inhomogéneo, es decir, lo que queremos es, ¿y qué pasa si esta función dieléctrica es una función periódica? Como es la definición del cristal fotónico. Pongámosle aquí una función periódica, entonces metemos la constante dieléctrica como una función periódica dentro de las ecuaciones de Maxwell, operamos un poco sobre ellas y encontramos entonces esta ecuación. Ahora las ecuaciones de Maxwell se van a escribir de esta manera, donde se encuentra que esta parte es un operador que termina siendo un operador admítico, de tal manera que, como es una función periódica, pues uno ya sabe cómo resolver una ecuación diferencial con coeficientes periódicos. Eso ya fue descubierto hace mucho tiempo por un matemático que se llamaba Floquet. Él fue el que dio la solución de una ecuación diferencial con coeficientes periódicos. Lo que pasa es que después lo agarró Bloch y puso el teorema de Bloch para cristales. Pero eso ya se lo habían descubierto antes. Entonces, actualmente como que se le trata de dar crédito a Floquet, que finalmente fue el que descubrió eso. Entonces, lo que tenemos que resolver es una ecuación diferencial con coeficientes periódicos. La ventaja es que nosotros ya sabemos hacer eso. Ya en el teorema de Bloch, en el estado sólido, cómo se propaga un electrón dentro de un cristal, es lo mismo. Solo que ahora queremos mirar cómo se propaga un fotón dentro de un material con índice de refracción periódico. Entonces, de aquí, entonces ya está chéverísimo, porque ya sabemos todo. Es la misma teoría que para un electrón moviéndose dentro de un sólido cristalino. Entonces, a partir de ahí, entonces escribimos el campo magnético, lo escribimos como la solución de Bloch, donde pues estos vectores son los vectores de la red recíproca, los vectores primitivos de la red recíproca, y estas integrales las tenemos que hacer sobre la primera zona de Brillouin. Igualito que en estado sólido. De hecho, aparecen los mismos fenómenos. Entonces aquí podemos ver difracción. Antes conocíamos la difracción de Bragg para rayos X y cristales. Ahora podemos hacer difracción, estos puntitos de acá, difracción con luz, con visible, en un cristal coloidal. Entonces, echamos ecuaciones, resolvemos esta ecuación, y finalmente entonces llegamos a que tenemos que resolver esta ecuación. Como es igual que en las ondas planas, si uno tiene el campo magnético, automáticamente tiene el campo eléctrico. Ya no tiene que resolver solo uno de esos, entonces aquí resolvemos solo el campo magnético y utilizando el método de expansión en ondas planas, que también es un método clásico para resolver las ecuaciones de Bloch para cristales, la expansión en ondas planas, pero aquí la aplicamos para este método. Hay otra manera de hacerlo que es, fíjense, en expansión en ondas planas uno pasa al espacio recíproco, ¿no? Al espacio del vector de onda. También se puede hacer con este método que es en el dominio del tiempo. Entonces ahí uno hace cómo se propaga la onda en el medio, pero sin meterse en temas de vector de onda. Cualquiera de las dos se puede hacer. Aplicaciones. El reflector de Bragg es una estructura que es conocida de mucho tiempo atrás.
donde estas estructuras de alternar materiales con diferente índice de refracción funcionan eventualmente como un espejo perfecto. Sí, o sea, completamente reflectante por las características de eso. Entonces uno encuentra la relación de dispersión para estas estructuras y puede ver, puede diseñar materiales para hacer unos sistemas que se llaman el VESALS, Vertical Cavity, los diodos que se llaman de cavidad vertical. Es lo que hacen, se usan es para que los LEDs emitan más, se vuelvan más eficientes. Y este es otro tipo de sistemas que se llaman, estos son los sistemas que se llaman cristales coloidales. Entonces, coloidales se refiere a que están formados a partir de partículas coloidales. Partícula coloidal es una partícula que está aproximadamente entre 10 nanómetros y una micra. Como que dice cualquier cosa. Y entonces, aquí lo que hacemos es fabricar estas bolitas de dióxido de silicio. En este caso, estas tienen 250 nanómetros de diámetro. Y lo que hay que hacer es organizarlas. Organizarlas en una estructura periódica. Entonces, calculando la energía de estos sistemas, uno puede organizar esas bolitas con dos estructuras. Pueden ser HCP o pueden ser FCC, dependiendo de cómo se arme la estructura. Las dos son igualmente probables. Y entonces uno calcula la estructura fotónica de bandas. En propiedades eléctricas uno calcula la estructura electrónica de bandas. Aquí uno calcula la estructura fotónica de bandas por los métodos que acabamos de describir. Entonces, fíjense que es igualito a esto. Esto es lo que llamarían en términos de electrónica el espagueti de las bandas. Pero aquí lo tenemos entonces para cómo se propagan los fotones a través de los materiales. ¿Cuál es el chiste? Pues que ahora la propagación de la luz dentro del material pues va a tener una riqueza grandísima de propiedades. En un medio homogéneo isotrópico y lineal, como mostraba antes, la relación de dispersión es una línea recta. Solo así, una línea aquí y ya. Ahora aquí tenemos todo esto, donde podemos escoger cómo queremos que se propague la luz. Varias propiedades interesantes. Hay regiones prohibidas. Aquí vemos cómo hay una región de frecuencias prohibidas. La radiación de esa frecuencia no se puede propagar por ese medio. Y entonces empezamos a hablar ahora de semiconductores de luz, que funciona igual que un semiconductor de electrones. Entonces hay bandas prohibidas. Fíjense que la pendiente de estas bandas, la pendiente es el índice de refracción. Y entonces, ¿cuál es el índice de refracción de esta banda? Tiene un índice de refracción